Hola amigos y amigas, los saluda José Trinidad Chavira Vargas desde Radio Guadalajara Continental en su programa Rutas Agaveras. Hoy, este día, vamos a tener la presentación de Francisco Gil, quien nos viene a hablar de Gnosis. Lo anuncié en un principio, le vamos a pedir su primera parte de 2 a nuestro amigo Francisco Gil, quien viene de hablar con el tema Gnosis, de un tema que iniciamos hace 8 días, pero que abarca de 3 a 4 programas. Adelante, Francisco. Gracias, profesor. Muchas gracias. Bueno, hoy en esta ocasión seguiremos hablando sobre lo que es la enseñanza gnóstica. La vez anterior explicamos qué es Gnosis, cuáles son sus fundamentos, cómo se puede encontrar en las diversas y distintas culturas del orbe, tanto en mayas, incas, toltecas, también entre los egipcios, en Babilonia, Asiria, etcétera, etcétera, en el Tíbet, etcétera. Hoy quiero hablar algo más específico al respecto. Quiero hablar del ser humano en sí mismo, lo esencial, lo verdadero dentro de cada criatura, dentro de cada hombre. ¿Qué es la esencia? La esencia del ser humano. La esencia del ser humano. He de decir, pues, que dentro del hombre existen misterios. Misterios que siempre el mismo hombre ha querido descifrar, quebrantar, indagar. Y han surgido diversas escuelas esotéricas, escuelas de misterios, que buscan quebrantar ese enigma del universo que es en sí mismo el hombre. Escuelas de misterios entre los egipcios, escuelas de misterios en el Tíbet, entre los mayas, entre los incas, entre los aztecas. Cada una de esas escuelas, con sus misterios, estudiaban también la ciencia, el arte, la filosofía y su mística, es decir, su religiosidad. Religiosidad existieron pues en todas esas culturas. Todas ellas tuvieron su prototipo del Hijo de Dios, que para nosotros pues es Jesús el Cristo, que para los aztecas era Quetzalcóatl, que para los egipcios Osiris, que para los hindúes o indostaníes Krishna, que para los japoneses Amida, etc. Hoy quiero hablar de ese principio divinal en el ser humano, aunque ciertamente en la vez anterior, en la ocasión pasada, hablamos sobre los principios erróneos en el ser humano, es decir, la causa del dolor, la causa del sufrimiento, de la amargura, de las contradicciones en la especie humana. Es decir, hablamos del ego, de los diversos defectos psicológicos que nos caracterizan, agregados psíquicos de todo tipo: ira, envidia, orgullo, pereza, lujuria, etc. Que más que un tema filosófico o religioso o de psicología, es una gran realidad que causa grandes amarguras en el ser humano, sufrimientos, confusiones, etc. Cuando el ser humano se autoobserva a sí mismo, profundamente, hondamente, aprende a dividirse en observador y observado, y descubre sus propios defectos, comprende entonces que hay algo dentro de sí mismo que debe desintegrar, algo dentro de sí mismo que debe aniquilar, algo que lo mantiene esclavo entre las cadenas del dolor, de la amargura, la ignorancia, el sufrimiento. Comprende por convicción propia, por reflexión, por análisis, en su meditación, en su análisis, en su autoobservación, que debe cambiar, que existe en su interior una segunda naturaleza, no humana, sino inhumana, una segunda naturaleza egoica, y aunque creo que no estoy exagerando, una segunda naturaleza tenebrosa que nos condena al error y a la debilidad. Segunda naturaleza que debe ser desintegrada. Pues bien, pero hoy no hablaré de esa segunda naturaleza inhumana y bestial, sino que hablaré específicamente de la naturaleza original del ser humano, de su principio inteligente, divinal, real y verdadero, que ha inspirado a todo hombre a buscar el objetivo de su existencia, que ha inspirado a toda criatura humana, tanto de oriente como de occidente, del norte y del sur, a fundar grandes escuelas de misterios, órdenes religiosas, culturas extraordinarias, solares, sapiencia maravillosa. Es decir, ¿cuál es ese principio divinal íntimo dentro del ser humano
al cual me refiero. Es la esencia, damas y caballeros, la esencia, la chispa divina e inmortal dentro de cada uno de nosotros. La esencia en sí misma es divinal, es lo que realmente somos. Lamentablemente esta se ha perdido, se ha opacado, se ha sofocado por esos defectos que nos caracterizan. El objetivo de todas las escuelas de misterios es que cada ser humano logre el autoconocimiento, es decir, conozca su propia esencia, su propia chispa divina e inmortal. Buscar en el fondo de sí mismo su verdadero rostro, su verdadera esencia es lo fundamental. ¿Cuál es nuestro verdadero rostro? ¿Cuál es nuestra verdadera esencia? Cuando estamos, por ejemplo, identificados con una escena de ira, que pensamos en función de los intereses de la ira, ¿será ese nuestro rostro verdadero? O quizás sea nuestro rostro verdadero cuando estamos fingiendo en poses pietistas una actitud religiosa en un templo. Fingiendo, digo, a veces nos autoengañamos y esas poses pietistas no son reales, no son verdaderas. Porque podemos actuar como un santo dentro de un templo, pero saliendo de él, ¿quiénes somos realmente? ¿Cuál es nuestro verdadero rostro? O quizás sea en el momento en que estamos sufriendo de orgullo herido, ¿esa será nuestra verdadera realidad? Quiero decir que debemos encontrar nuestro verdadero rostro. ¿Quiénes somos realmente? Y eso se logra con el autoconocimiento. He de decirles a todos ustedes que la esencia es nuestro verdadero rostro, pero hay que encontrarla. Y todas esas distintas escuelas de misterios enseñaban la ciencia, el arte, la filosofía y la mística necesaria para lograr el autoconocimiento, lograr la introspección, profundizar dentro de sí mismos e ir desintegrando esas falsas imágenes, esos falsos conceptos, esas falsas ideas de sí mismos que tenemos hasta llegar a nuestra auténtica realidad, la esencia. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, a un niño recién nacido, a un bebé, ¿qué nos inspira a nosotros? ¿Qué nos inspira un bebé? No sé, ¿me podrá usted ayudar, profesor Shamira? ¿Qué le inspira a usted a un bebé cuando usted lo ve? Claro que sí, a mí siempre me ha inspirado ternura, así como amor, ternura, cariño, algo sensible que hay que tratarlo. Ajá. Muy bien, inspira ternura. ¿A ti qué te inspira un bebé, compañero? Pues lo mismo, Francisco, ternura, amor, fragilidad, algo así, sensible. Muy bien. Eso nos inspira porque en el bebé se está expresando no el ego, no esa segunda naturaleza inhumana que se expresa en nosotros los adultos, sino que en el bebé se expresa al 100% su esencia libre, no condicionada por el ego, no condicionada por la ira, el orgullo, la autoimportancia, no, su esencia libre, divinal, pura. Por eso nos inspira belleza, nos inspira ternura, amor, inocencia, limpieza. Es un principio divinal. Lamentablemente, conforme crece ese bebé, forma su personalidad, se desarrollan los agregados psicológicos o defectos psíquicos y se convierte en un ser humano como nosotros, en distintos grados de maldad, por supuesto. Sin embargo, el hecho de que seamos adultos ya y tengamos defectos no significa que hayamos perdido nuestra esencia. La esencia nos conecta con la gran realidad, con aquello que distintas culturas le dan diversos nombres a la divinidad, ya sea Iao, Jehová, Ipalnemowani, Ra, el divino arquitecto del universo, etc. Cada cultura le da un nombre distinto a eso que llamamos el creador. La esencia viene de allá, del cielo estrellado de Urania, de las estrellas. Necesitamos encontrarnos a sí mismos, lograr encontrar la esencia. Eso es lo fundamental. Eso se logra con la meditación y con enseñanzas de tipo trascendental, con la autoobservación psicológica. Cuando alguien desintegra sus defectos, libera la esencia, para que ésta crezca, se emancipe. Una esencia que se emancipa, una esencia libre que se expresa en el adulto, en la mujer, en el hombre. Una esencia libre es conciencia despierta. Cuando el hombre tiene su esencia libre del ego, ya no embotellada en el ego, pues el ego lo ha aniquilado, lo ha matado en base a comprensión y a trabajo sobre sí mismo. Su esencia se libera. La esencia libre es una esencia despierta. Una esencia despierta es conciencia despierta. Conciencia es luz.
El ser humano se convierte en un iluminado, de la esencia emancipada, de la esencia despierta en el ser humano, en base a muchos trabajos sobre sí mismo, reflexiones, análisis, meditación. Emana de esa esencia libre la felicidad perfecta, el verdadero amor y extraordinarios poderes naturales. Así es que los invito pues en esta primera parte a reflexionar sobre nuestra esencia. Muy bien, Francisco, ya te hemos escuchado en esta primera parte de nuestra esencia, pero mientras tanto vamos continuando con el programa Rutas Agaveras desde aquí de la Radio Guadalajara Continental, desde Guadalajara, Jalisco.